están? Yo soy Liv y les doy la bienvenida una vez más a mi canal. Y si son nuevos por aquí, les explico que esta es una sección especial de mi canal llamada Pasó en Corea, en donde describimos los acontecimientos criminales y policiales que suceden en Corea del Sur. Así que antes de comenzar con el video, los invito a que se suscriban en el botoncito de abajo si les gusta esta clase de contenidos y de activar la campanita para recibir notificaciones cuando subo un nuevo video. Además, les voy a dejar una lista de reproducción de todos los episodios anteriores para que no se pierdan ninguno. Voy a tratar de tenerlos ordenados, así que lo pueden encontrar aquí abajito en la cajita de descripción o dando clic aquí arriba. Y ahora sí, comencemos con el video. El 17 de abril de 2019, a un mes de que estoy grabando este video, un hombre de 42 años de apellido An provocó un incendio en el complejo departamental en donde él vivía y además cometió otra serie de actos atroces que tristemente cobraron la vida de 15 personas en la ciudad de Jinju en Corea del Sur. Una vez más vamos a tocar el tema de la salud mental. Sin embargo, quiero hacer hincapié siempre que puedo en que las enfermedades mentales no son sinónimo de conductas criminales, por lo que nunca hay que estigmatizar a personas que sufren algún trastorno mental. De hecho, las personas que sufren alguna de estas condiciones vienen a representar el menor porcentaje de personas que cometen un delito. Así que recuerden que una enfermedad mental no quiere decir que automáticamente va a ser un criminal. Así que primero vamos a hablar de los hechos. Alrededor de las 4:25 de la tarde, el sospechoso, en ese entonces de 42 años, de manera deliberada prendió en llamas su propio departamento y procedió, de acuerdo a testigos, a comenzar a gritar fuego para alarmar a todos los vecinos y así lograr que salieran de sus departamentos. Y él también lo hizo, pero no sin antes llevar un cuchillo de su cocina consigo. Una vez que logró su cometido, bajó al segundo piso y se paró junto a las escaleras por las que todos los vecinos tendrían que pasar a la hora de evacuar, y allí esperó y se abalanzó sobre las víctimas. Entre ellas, una chica de 12 años, un hombre de 70 años, dos mujeres más de 60 y otra de 30 años, lo cual evidencia que no había un patrón de víctimas, sino que solamente aprovechaba la oportunidad de lastimar a quien pudiera. El hombre fue detenido en la escena del crimen después de que otro de los residentes pudo avisar a la policía y también se alertó a los bomberos, que lograron apagar el incendio 20 minutos después. En el momento en que estaba siendo capturado por las autoridades policiales, alcanzaron a escuchar entre el conflicto que una de las principales razones que lo había llevado a la locura era que no había recibido su salario a tiempo, ya que las personas que se encuentran en una situación difícil, casi desamparados, reciben ayuda del gobierno, la cual había tardado un poco en su caso. Y es importante destacar que él vivía solo desde 2015. Aún así, en ese momento no había mucha claridad sobre los motivos reales que lo habían llevado a cometer tales actos, y debido a esto se asignó a dos policías que tenían mucha experiencia en perfilación criminal y se agregó al equipo a 30 agentes más. Primero, en términos de lo que la policía encontró, hubieron varios incidentes, como por ejemplo, encontraron en reportes que en sí no había buena convivencia entre el señor An y los vecinos, puesto que en 5 ocasiones se habían reportado altercados entre ellos, y en otra ocasión, gracias a las CCTVs o a las cámaras de seguridad, vieron cómo el hombre había tirado salsa de soya y vinagre a las puertas de otros vecinos, y la razón era porque estos vecinos se habían quejado del ruido que hacía en su departamento. Después tenemos un reporte del hermano de An, quien en una entrevista para la prensa fue la primera persona en destapar o en ampliar el espectro de que había una enfermedad mental de por medio. Y de acuerdo con el hermano, él mismo trató de advertir en repetidas ocasiones del espiral de problemas que últimamente habían incrementado sobre la conducta de su hermano, y quería evitar a toda costa que volviera a causar daño como lo había hecho en el pasado, cuando unos años atrás había atacado a una persona en la calle que lo había mirado de manera rara según él. Y de hecho, unos días antes del suceso que estamos hablando, el 5 de abril, el hermano llamó a un hospital psiquiátrico
psiquiátrico en Jinju para pedir los registros médicos, puesto que anteriormente en ese mismo hospital había sido tratado por esquizofrenia durante 6 meses en el año de 2011. Sin embargo, el hospital no pudo hacer nada, no pudo entregarles los registros porque para hacer esto necesitaba un poder legal firmado por Ann o que él mismo pidiese esos registros. Por su parte, los vecinos, y creo que con razón, criticaron fuertemente a la policía porque hubo varios reportes que no tomaron en consideración para evitar que acabara en lo que ya sabemos. Por ejemplo, ignoraron las quejas que se habían hecho de parte de los vecinos y en total se llamó 6 veces al número de emergencia por algún tipo de comportamiento extraño de Ann, a lo que la policía hizo caso omiso, a excepción de una sola ocasión en que lo acusaron por daños a la propiedad, ya que fue visto por las cámaras de seguridad arrojando sus propias heces a las puertas de los vecinos. E incluso otro vecino instaló su propia cámara de seguridad porque él sentía que acosaba a su sobrina de 18 años y así se muestra gráficamente cómo es que la seguía y que de hecho esta chica fue una de sus víctimas. La primera vez que Ann fue diagnosticado oficialmente con esquizofrenia fue en 2010, después de haber sido oficialmente acusado de herir a un chico universitario que iba pasando en el centro de Jinju de esta ciudad, y fue declarado culpable con una sentencia de 2 años de prisión y 3 años de libertad condicional, y fue enviado al hospital psiquiátrico de Gongju, el cual es dirigido por el Ministerio de Justicia para delincuentes con enfermedades mentales. Después de que Ann fue dado de alta, su familia lo obligó otra vez a ingresar a un hospital psiquiátrico, pero ahora en Jinju. Y hay una característica aquí, es que si 2 familiares están de acuerdo de que necesitas ayuda o un internamiento en un hospital psiquiátrico, se puede hacer. Y él estuvo 6 meses en tratamiento hasta que fue dado de alta una vez más en 2012. Y por periodo siguió recibiendo tratamiento hasta el año 2016, en que él solo dejó de tomar los medicamentos y de recibir las consultas. Es ahí cuando los síntomas empeoraron y todo comenzó a cambiar de una manera drástica. Por eso en el principio hablaba de que las personas que tienen alguna enfermedad mental pueden llevar una vida completamente normal y funcional siempre y cuando reciban un tratamiento y los medicamentos necesarios. En el caso de Ann, cuando dejó el tratamiento, pues comenzó a empeorar, a acosar a los vecinos y a tener todas estas conductas erráticas que molestaban a todo el edificio, y su hermano trató de ayudar, pero Ann se negó a aceptar cualquier ayuda y además sentía un rencor hacia ellos, ya que lo habían internado algunas ocasiones. Después de que los intentos del hermano por ayudarlo fracasaron, él decidió buscar otras alternativas y se puso en contacto con las oficinas del fiscal local para saber si ellos podían obligar a internar a su hermano. Pero ellos no pudieron hacer nada por obligarlo, así que le dijeron que probara con el gobierno de la ciudad de Jinju, hasta que el hermano se enteró que había una persona facultada para poder internar a su hermano en contra de su voluntad, y ese era el alcalde de la ciudad. Así que el hermano hizo una petición, pero esta petición fue rechazada, ya que según ellos no había una razón específica para internar a Ann. Según diversas entrevistas, ya adentrándonos un poco más en el perfil de Ann, incluyendo cómo lo describen conocidos y su propia madre, es que era un niño introvertido y no tenía muchos amigos, sin embargo no se metía en problemas. Además, la familia era de escasos recursos, por lo que él desde muy joven tuvo que trabajar en fábricas para ayudar a su familia, pero en sus primeros años se lesionó la espalda en uno de estos trabajos pesados e intentó obtener una indemnización por haberse lesionado en el trabajo, pero no se le otorgó. Después de eso se trasladó a otra fábrica diferente hasta que en 2018, cuando tenía 31 años, se lesionó de la espalda y volvió a solicitar una indemnización y también se la volvieron a rechazar. Es aquí también un punto importante en su vida en donde él sintió que la sociedad era injusta con él, y según los psiquiatras, parte de ese enojo se refleja en que cuando fue dado de alta en 2011 del hospital psiquiátrico, golpeaba a los transeúntes sin ninguna razón aparente. Y el mismo Ann, en interrogatorios policiales posteriores, él dice que todo había venido de un enojo que sentía por haber estado toda su vida en desventaja. En total fue tratado 68 veces entre 2011 y 2013
2016. También en una entrevista a la madre de Anne, ella deja muy en claro que quiere que su hijo reciba un castigo seguro y además le pidió perdón a la familia de las víctimas. Otra cosa muy importante que desató este caso tiene que ver con la salud mental en Corea. Necesito hacer un video especial hablando sobre este tema porque es algo muy importante. Hay muchísimas cosas que hay que mejorar, hay muchísimas visiones de lo que es recibir tratamiento por salud mental en Corea, los estigmas, estereotipos, que en mi opinión hasta cierto punto difiere mucho, al menos del caso de México, que es la visión que tengo más cercana, pero sí les prometo que voy a hacer un video hablando sobre todas esas cuestiones. En este caso en específico tiene que ver con la revisión de leyes para poder internar a personas de manera involuntaria, ya que actualmente en la ley coreana, para poder internar a una persona, digamos en contra de su voluntad, necesitan los familiares entregar un registro médico y así la corte puede decidir si está bien que lo internen o no. Pero hay otra ley que conflictúa con esta, puesto que para sacar un registro médico necesitas un poder legal del paciente. Hasta ahora no se ha hablado de una sentencia o no lo encontré. Si ustedes han leído algo sobre esto, porque pasó recientemente, entonces probablemente todavía se esté el caso en la corte, pero sí las familias de las víctimas están exigiendo a las autoridades que cubran los gastos médicos hasta que los sobrevivientes se recuperen por completo. De hecho, otro dato legal aquí es que en la ley de víctimas del delito se estipula que se tienen que entregar 50 millones de wons por víctima, que son alrededor de $44,000, pero debido a la gravedad y a la cantidad de víctimas, las familias están exigiendo que sea tratado como una tragedia nacional, por lo que no deberían apegarse a la ley, sino que cubrir todo lo que sea necesario. Y adicionalmente también el comisionado general de la policía de Jinju van a revisar y aceptar los errores en los que incurrieron, debido a que hasta cierto punto pudo haberse prevenido si se hubieran tomado pues otro tipo de medidas, si se hubieran hecho caso a los reportes. Es una mezcla de todo. Y hasta aquí es toda la información que hay. Como siempre, me encantaría saber su opinión. Si tienen algún tipo de experiencia en cuanto a la salud mental, cómo se maneja en sus países, con delincuentes o no delincuentes, todo escríbanmelo aquí abajito. Y hasta aquí lo que les vengo a ofrecer en el video. Espero que les haya gustado mucho y nos vemos para la próxima. Bye.